Quedé petrificado al ver a 3 personas sentadas alrededor de una mesa, devorando lo que parecía ser un cerdo crudo de manera aterradora. Su comportamiento me horrorizó y me dejó paralizado en ese momento. Cuando estas personas me descubrieron, sus miradas se dirigieron hacia mí y una sonrisa macabra se dibujó en sus rostros. Sin poder soportar la escena, corrí de vuelta al camión y aceleré en dirección opuesta, sintiendo un miedo realmente indescriptible. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio paranormal. En esta ocasión nos adentraremos a un mundo lleno de misterio y suspenso, donde la realidad se fusiona con lo inexplicable. Así que prepárense para sentir un escalofrío recorrer su cuerpo, escuchando testimonios reales de historias de terror ocurridas a traileros que han vivido experiencias fuera de lo común en las carreteras más tenebrosas que te puedas imaginar. Así que comenzamos. Durante los años 2020 y 2023, trabajé como transportista en una empresa de logística en Estados Unidos. En una ocasión, salí a la carretera por la tarde con la misión de llegar a mi destino antes de las 5 de la madrugada. Quedaba un largo camino por recorrer y la noche apenas comenzaba. Decidí detenerme en mi cafetería favorita para tomar un café y comprar algo de comida para cenar en el camino. Mientras conducía, escuchaba mi podcast favorito y observaba cómo el sol se ocultaba gradualmente. Conduciendo en la carretera en la oscuridad, me sentía tranquilo ya que era un trayecto rutinario y conocía el camino de memoria. Sin embargo, me llevé una sorpresa al encontrarme con un fuerte accidente que había bloqueado la carretera. Los oficiales de tránsito desviaban a los vehículos por una ruta alternativa debido al caos generado por el accidente. No tuve más opción que seguir las indicaciones y desviarme del camino original. Al consultar el mapa en mi celular, descubrí una ruta que, aunque más larga, me permitía retomar mi camino más rápidamente. Decidí tomarla sin dudarlo, confiando en que me llevaría de regreso a la carretera principal. Pronto me adentré en un camino de terracería muy solitario, rodeado por un paisaje nocturno. Y mientras conducía por el camino, disfrutaba del silencio y la tranquilidad de la noche. Sin embargo, mi tranquilidad se vio interrumpida cuando perdí la señal de mi teléfono y la música se detuvo. La verdad, esto me preocupó, ya que no podía verificar mi ubicación en el mapa. Así que continué avanzando, esperando que la señal regresara pronto. Pero pasaron los minutos y nada cambió. Sin poder localizar ninguna carretera cercana, decidí seguir conduciendo en la dirección que creía correcta, confiado en que eventualmente encontraría el camino de regreso. Después de un tiempo miré una luz a lo lejos y me dirigí hacia ella con la esperanza de encontrar ayuda. Llegué a una pequeña casa en medio de la nada, iluminada por una sola luz. Aunque me sorprendió encontrar una casa en ese lugar remoto, decidí acercarme y pedir indicaciones y también un poco de ayuda. Al acercarme a la casa, miré por la ventana y ustedes realmente no me lo van a creer, pero quedé petrificado al ver a 3 personas sentadas alrededor de una mesa, devorando lo que parecía ser un cerdo crudo de manera aterradora. Su comportamiento me horrorizó y me dejó paralizado en ese momento. Cuando estas personas me descubrieron, sus miradas se dirigieron hacia mí y una sonrisa macabra se dibujó en sus rostros. Sin poder soportar la escena, corrí de vuelta al camión y aceleré en dirección opuesta, sintiendo un miedo realmente indescriptible. Mientras huía, temía que esas personas pudieran seguirme. Finalmente logré volver a la carretera principal y recuperé la señal de mi teléfono. No lo pensé y llamé a un colega para desahogarme y contarle lo que me había ocurrido, pero ni siquiera él podía creerlo. Aunque intenté racionalizar lo sucedido, el miedo persistió en mi mente. Nunca sabré quiénes eran esas personas, ni por qué actuaron de manera tan extraña, pero una cosa sí es segura: no tengo ni la más mínima intención de volver a averiguarlo,
ni de volver a conducir un tráiler en lo que me resta de mi vida. La chica de la carretera. En una noche solitaria de octubre de 2005, en las desoladas carreteras de Sonora, México, Roberto, un experimentado conductor de tráiler, se dirigía de regreso a Guadalajara tras entregar un cargamento en Hermosillo. A pesar de sus más de 20 años de experiencia en la carretera, Roberto había experimentado algunos sucesos inexplicables, pero ninguno tan impactante como el que estaba por venir esa noche. Roberto había dejado atrás el pequeño pueblo de El Carrizal y se adentraba en la oscuridad de la noche cuando, a lo lejos, miró a una joven corriendo desesperada al lado de su camión, en la misma dirección que él iba. Intrigado por la presencia de alguien más en aquella desolada carretera, Roberto se detuvo para ofrecer ayuda. La joven, llamada Laura, lucía exhausta y nerviosa al acercarse al tráiler de Roberto. Después de asegurarse de que estaba bien, Roberto le ofreció llevarla hasta su destino en Los Mochis, Sinaloa, ya que él también se dirigía en esa dirección. Durante el trayecto, Laura le contó a Roberto que había escapado de una fiesta en El Carrizal debido a una pelea entre sus amigos y que ahora se encontraba perdida y sola en medio de la noche. Agradecida por la ayuda, Laura aceptó la oferta de Roberto de llevarla hasta su casa. Sin embargo, al llegar a una gasolinera para tomar algo de comida, Laura desapareció misteriosamente. Roberto, desconcertado por su repentina ausencia, preguntó al encargado de la gasolinera si había visto a una joven de vestido morado, pero no obtuvo ninguna pista sobre su paradero. Preocupado por Laura, Roberto decidió ir a buscarla a la dirección que ella le había dado, y al llegar fue recibido por el padre de Laura, quien le comentó que su hija había fallecido en un accidente de tráfico hace 3 años. Según el padre de Laura, varias personas se habían afirmado haberla recogido en la carretera, pero siempre desaparecía misteriosamente antes de que llegaran los servicios de emergencia. Conmocionado por lo que le había dicho el padre de Laura, Roberto se despidió del padre y continuó con su viaje hacia Guadalajara. Aunque nunca más volvió a ver a Laura, la experiencia dejó una profunda impresión en él, haciéndole reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la posibilidad de que existan fuerzas inexplicables más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Roberto ha rezado por el alma de Laura, deseando que encuentre la paz que tanto merece, y aunque nunca ha vuelto a experimentar algo similar en sus viajes por la carretera, la memoria de aquella noche sigue persiguiéndolo, recordándole que el mundo está lleno de misterios que quizás nunca lleguemos a entender por completo. Y a medida que Roberto continúa su trabajo como conductor de tráiler, llevando cargamentos de un lugar a otro a través de las vastas y solitarias carreteras de México, siempre lleva consigo el recuerdo de aquella noche y la joven que apareció y desapareció misteriosamente en la oscuridad. Y así, entre las luces destellantes de los vehículos y el ruido constante de los neumáticos sobre el asfalto, Roberto sigue adelante, preguntándose si algún día comprenderá verdaderamente lo que sucedió aquella noche en la carretera desierta de Sonora. Pero ahora solo puede seguir conduciendo y esperando que el alma de Laura encuentre la paz que tanto anhela. Amigos, de verdad espero estén disfrutando de estas historias paranormales de nuestros amigos traileros que hoy traemos para todos ustedes. Así que aprovechen y vayan por un café para acompañar estos relatos de terror. No olviden suscribirse y dejar un comentario para que así puedan apoyarme a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias y continuamos. Una cruz al lado de la carretera. La noche caía sobre la carretera mientras Adrián, un experimentado conductor de camiones, avanzaba por la ruta hacia Tecomán, cerca de Guadalajara. La oscuridad envolvía el camino, interrumpida solo por las luces de los vehículos que pasaban esporádicamente.
En medio de la monotonía del viaje, Adrián se detuvo en una gasolinera para descansar y reabastecerse de combustible. Sin embargo, lo que comenzó como una simple parada se convertiría en una experiencia sobrenatural que lo marcaría para siempre. Adrián, sintiéndose cansado y hambriento después de horas al volante, estacionó su camión con doble semirremolque en un área de terracería cerca de la gasolinera. Descendió del vehículo y se dirigió a la tienda de conveniencia en busca de algo para comer y beber. Pero al regresar al camión y tratar de encenderlo, nada sucedió. El motor no respondía y la preocupación comenzó a crecer en el corazón de Adrián. Después de revisar minuciosamente el camión y no encontrar ninguna anomalía evidente, Adrián decidió comunicarse con el equipo de monitoreo de la empresa para verificar si el vehículo había sido bloqueado remotamente. Pero para su sorpresa, le informaron que no había ningún bloqueo activado en el camión. Esto que le dijeron solo aumentó más el misterio detrás de la falla del motor de su camión. Con la esperanza de resolver el problema, Adrián esperó pacientemente a que llegaran los mecánicos al día siguiente. Sin embargo, cuando los técnicos finalmente llegaron, no pudieron encontrar ninguna falla mecánica que explicara por qué el camión se negaba a encender. La frustración de Adrián creció a medida que las horas pasaban y el problema persistía. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras Adrián descansaba en la cabina del camión, esperando a los mecánicos, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del motor. Los sonidos eran algo familiares, como si alguien estuviera intentando encender el camión, pero no había nadie cerca del vehículo. Sorprendido y confundido, Adrián salió de la cabina para investigar. Lo que vio lo dejó realmente sin aliento. El switch de la llave del camión se movía solo, girando como si alguien invisible estuviera intentando encender el motor. Intrigado y aterrorizado, Adrián se acercó al volante, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda y preguntándose qué fuerza misteriosa estaba detrás de este extraño fenómeno. Fue entonces cuando Adrián notó algo en el suelo, cerca de la parte delantera del camión, y lo que miró era una cruz tirada descuidadamente en el suelo, como si alguien la hubiera dejado caer ahí. Al verla, Adrián sintió nuevamente un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Así que decidió resolver lo que estaba pasando. Adrián levantó la cruz y la colocó en su lugar nuevamente, justo a un lado del camión. Luego encendió unas velas y ofreció una breve oración en honor a aquellos que habían partido antes que él. En ese momento, una sensación de paz y calma descendió sobre el lugar, como si los espíritus estuvieran agradecidos por su respeto. Con el corazón lleno de gratitud y asombro, Adrián regresó a la cabina del camión y volvió a intentar encender el motor. Afortunadamente, esta vez, para su alivio y sorpresa, el camión arrancó sin problemas, como si nunca hubiera habido ningún fallo en él. Con una mezcla de asombro y alivio, Adrián reanudó su viaje, reflexionando sobre la extraña experiencia que acababa de vivir. La muerte de la carretera. En una noche oscura y solitaria, la voz de Fernando, un experimentado trailero, resonaba a través de las ondas de radio, compartiendo una historia que había marcado su vida para siempre. Mientras conducía por un tramo de carretera en Baja California Sur, rumbo a una huerta donde transportaba papas, Fernando se encontró con una experiencia que desafiaría su escepticismo y lo adentraría en el mundo de lo inexplicable. El relato comienza con la descripción de las peligrosas curvas que adornaban el camino hacia la huerta, un lugar rodeado de misterio y leyendas. Una de esas leyendas tan conocidas como inquietantes hablaba de una maestra cuyo destino se había truncado en una de esas mismas curvas. Según la historia, la profesora había perdido el control de su auto y había sido arrollada por un tráiler
que salía de la misma curva, acabando trágicamente con su vida. Esta tragedia, lejos de convertirse en un simple recuerdo del pasado, se había convertido en parte de un relato local de esa entidad, alimentando las historias de fantasmas y apariciones en la carretera. Según se contaba, el espíritu de la maestra seguía vagando por la curva, manifestándose a los conductores en las horas más oscuras de la noche. Los traileros en particular afirmaban haber visto su figura en la carretera e incluso dentro de las cabinas de sus camiones, como si buscara venganza por su trágico destino. Inicialmente incrédulo ante estas historias, Fernando pronto se encontraría cara a cara con lo inexplicable. Durante uno de sus viajes nocturnos hacia la huerta, comenzó a escuchar ruidos extraños y a sentir la presencia de algo inexplicable dentro de su camión. Golpes en la cabina, susurros en la oscuridad y una sensación de frío inexplicable lo invadieron, desafiando su cordura y poniendo a prueba su valentía. Lo que siguió fue una experiencia terrorífica que lo dejó temblando de miedo y con el corazón palpitando con fuerza. Una voz femenina lo llamaba por su nombre desde el camarote de su camión, susurrando palabras que helaban su sangre. Aterrorizado, pero decidido a resistir, Fernando se aferró al volante y enfrentó el espectro con valentía, exigiéndole que lo dejara en paz. Aunque logró llegar a salvo a su destino, el encuentro con lo paranormal lo dejó con una profunda impresión. Fernando había experimentado en carne propia el terror que acechaba en las carreteras solitarias de Baja California Sur y había aprendido a respetar las historias que una vez consideró simples leyendas. Un extraño animal saltó sobre mi tráiler. Hola, me llamo Fernando y me gustaría compartir mi historia con todos ustedes. Tengo 22 años y soy novato en esta profesión. Apenas tengo unos meses como trailero. Sin embargo, en el año 2022 hacía unos viajes en el camión de mi papá cuando yo estaba aprendiendo. Tenía una ruta corta de Chihuahua capital a Parral. En esa ocasión, era un viernes cuando inicié el viaje saliendo de la ciudad de Chihuahua a mi destino. Eran las 2 de la madrugada. Venía un poco cansado, pues ya tenía bastantes horas al volante. Mi papá venía durmiendo en el camarote y toda la responsabilidad caía sobre mí. Yo había pasado apenas el pueblito de Satebo. La carretera estaba sola aquella noche. Ningún vehículo o camión se veía circular. La música estaba un poco baja y los faros de mi unidad alumbraban la inmensa oscuridad. El manejo era tranquilo como de costumbre, pero algo estaría a punto de pasarme que me dejaría marcado de por vida. Yo manejaba mi camión, pero de pronto, a lo lejos pude observar cómo un animal corría en 4 patas. Pensé que era algún coyote y no me asusté, pero noté algo extraño en aquella criatura. De verlo correr en 4 patas, de pronto empezó a correr en 2 pies. Sí, como un humano. Medía aproximadamente unos 2 metros de alto. De lo que recuerdo es que era un ser humanoide y corría muy rápido como si fuese a atacarme. Tenía unos ojos blancos muy brillantes y de pronto saltó de la orilla de la carretera por encima del cofre de mi tráiler hacia el otro lado de la carretera. La verdad me asusté mucho y me quedé paralizado por unos segundos, pues ver una criatura de esa magnitud saltar por encima de un tráiler es algo realmente sorprendente. No podía creer lo que estaba observando. Perdí el control del camión por un momento y luego pude volver a retomar mi camino. Luego prendí los reverseros y venía checando si no me venía siguiendo esa criatura espeluznante, pero afortunadamente no fue así. Así que seguí manejando con el miedo, invadiéndome por un par de kilómetros más. Después de un rato le conté a mi papá lo sucedido y me dijo que me tranquilizara. Nos bajamos a comprar un café en un restaurante de la carretera, una cachimba. Ahí habían otros conductores, por lo que mi papá procedió a contarles lo que me había sucedido. Los colegas dijeron que ya les había pasado lo mismo y que incluso había surgido un aviso
de que no se manejara a esas horas, solo en el mes de octubre, por esos rumbos, porque ya eran varios conductores a los que les había pasado un suceso así. Comunidad, recuerden que aquí en la caja de comentarios pueden dejar cuál fue la historia que más les gustó. También recuerden suscribirse, ya que al hacer esto ayudan a que crezca este proyecto. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.